Entonces, dentro de las tres ecuaciones fundamentales de la mecánica de fluidos, vamos a mirar un tema teórico inicialmente para con base a esos temas poder deducir las ecuaciones, que son el transporte de Reynolds y concepto de volumen de control. Entonces, dentro de la mecánica de fluidos hay tres ecuaciones importantes que son como la base de los diseños en ingeniería, que son la ecuación de conservación de masa, la ecuación de conservación de energía y la ecuación de cantidad de movimiento. Entonces, esas tres ecuaciones son las que vamos a deducir, analizar y a aplicar. La ecuación de conservación de masa, por lo general, la suelen llamar muchos textos como ecuación de continuidad, ¿no? Para su estudio usamos un concepto que se llama teorema del transporte de Reynolds, y este está asociado pues con un concepto que se llama el volumen de control. Estas ecuaciones por lo general se consideran como parte de la dinámica de fluidos. Entonces, la dinámica de fluidos, a diferencia de la cinemática, es que aquí estudiamos el movimiento de las partículas, pero considerando las fuerzas que actúan sobre dichas partículas. Estas ecuaciones por lo general dependen de tres principios. Entonces, la ecuación de conservación de la masa o ecuación de continuidad depende de un principio que se llama principio de conservación de la materia. La ecuación de energía usa el principio de conservación de la energía, y las ecuaciones de cantidad de movimiento por lo general son derivadas a partir de la segunda ley de Newton. Y vamos a repasar algunos temas que tienen que ver pues con esta deducción. Aquí vamos a mirar dos conceptos, uno que es sistema y el otro que es un volumen de control. Entonces, el sistema, pues para no ir más allá, es como un conjunto de partículas de fluido que se desplaza, que cambia de forma, cambia sus propiedades, pero siempre contiene el mismo número de partículas, o en términos generales la misma cantidad de materia. El sistema es como el fluido que está dentro de un volumen de control, o es una cantidad de materia que está fija dentro de un volumen de control. Y el volumen de control realmente pues es una región del espacio que uno elige para su estudio. Los volúmenes de control están rodeados por algo que se llama superficie de control, o es como el cascarón que envuelve al volumen de control, se llama superficie de control. En este sentido tenemos volumen de control, que es lo que está dentro, y la superficie de control, que es lo que lo rodea, ¿sí? Aquí en esta gráfica podemos observar un poco mejor la diferencia. Entonces, suponemos que el sistema, por ejemplo, son todas estas partículas, digamos en este caso de fluido, que vamos a estudiar, ¿sí? Esas partículas pues se pueden encontrar dentro de un volumen de control, ¿no? Y lo que rodea ese volumen de control es esta línea punteada, que es superficie de control, ¿sí? Entonces, nosotros partimos de un volumen inicial en un instante t determinado, observamos cuántas partículas hay dentro, y luego lo que nos interesa es observar en un tiempo t más delta t, o transcurrido un tiempo determinado, qué pasa con esas partículas dentro del volumen de control, ¿sí? Entonces, el volumen de control es estático y las partículas pues pueden tener su movimiento en un t más delta t, ¿sí? Entonces, estas partículas serían las que se mueven en un t más delta t.
esta figura vemos las componentes del volumen de control. Entonces el volumen de control tiene unas fronteras, que son esta línea punteada, tiene una frontera real, que es la frontera que está en contacto con, digamos, con la superficie sólida de un conducto. Y también tiene unas fronteras virtuales, que son las que están en contacto de fluido con fluido, virtuales o imaginarias, ¿no? Y por lo general se considera que tiene una entrada y una salida, ¿sí? Entonces lo que hacemos es estudiar las partículas de fluido que están dentro de este volumen de control en un tiempo t, y las partículas que salen de ese volumen de control en un tiempo t más delta t, que salen o se desplazan cierta longitud. Entonces, para usar el teorema del transporte de Reynolds, vamos a usar como base el volumen de control. Por lo general se recomienda para estudiar o para deducir el teorema del transporte de Reynolds, es seguir unos 3 pasos, que uno pues es adoptar un volumen de control, ¿no? Una región en el espacio dentro de un fluido que nos corresponde pues al volumen de control, ¿sí? Este volumen de control pues está definido por la superficie de control. Entonces ya tendríamos, digamos, el espacio que vamos a estudiar, ¿no? Que sería, digamos, algo como esto. Entonces iniciamos el estudio es en un tiempo t, donde el sistema pues está dentro del volumen de control, ¿no? O que la masa de fluido pues coincida con el volumen de control. Entonces la masa que está dentro de este volumen de control es lo que consideramos como sistema. Y la delimitación de ese sistema pues es el contorno, ¿sí? Luego, teniendo esa definición, estudiamos el sistema como si se desplazara en un tiempo delta t. Entonces la idea es que el sistema o la cantidad y la densidad de la materia en el volumen de control puede cambiar con el tiempo, pero el volumen de control siempre es fijo, pues que se considera una región finita en el espacio. Para estudiar específicamente lo que es el transporte de Reynolds, definimos unas cantidades. Entonces necesitamos definir una cantidad que por lo general estas cantidades se conocen. La primera que hay que definir es una cantidad extensiva y una cantidad intensiva, ¿sí? Entonces definimos extensivas, que puede ser, por ejemplo, el momento o la cantidad de movimiento, puede ser la energía, o las cantidades que nosotros vayamos a estudiar, incluso la masa, ¿sí? Y estas las vamos a denotar con la letra n mayúscula. Entonces n mayúscula nos indica propiedades extensivas. Una vez tengamos las propiedades extensivas, definimos las propiedades intensivas. Y las propiedades intensivas no es más que otra cosa que las propiedades extensivas, pero por unidad de masa, ¿sí? Entonces lo que hacemos es dividir la propiedad extensiva, la dividimos por la masa, ¿sí? Entonces eso me da una propiedad por unidad de masa. Esta propiedad intensiva la vamos a denotar con la letra griega eta, ¿sí? Entonces tenemos n mayúscula, propiedad extensiva, y eta, propiedad intensiva. Entonces con ese concepto podemos proponer una ecuación donde
por definición se tiene que la propiedad extensiva, o sea n, es igual a la integral de la propiedad intensiva por un diferencial de masa. Entonces integramos el producto de la propiedad intensiva por el diferencial de masa que haya dentro de ese volumen de control. Como el diferencial de masa es igual a un volumen por densidad, en este caso densidad por un diferencial de volumen. Ya para nuestro análisis nos vamos a basar en estas figuras que son unos volúmenes de control. Entonces la idea es estudiar cómo varía esta propiedad extensiva en un tiempo t y en un tiempo t más delta t. Entonces lo primero que partimos es de este volumen de control, ¿no?, que aparece aquí con líneas punteadas, como este por aquí. Este es nuestro volumen de control, ¿sí?, inicial en un tiempo t, en un instante determinado, que tiene una entrada, una salida, tiene una velocidad 1 en la sección 1, velocidad 2 en la sección 2, y lo que acabo de señalar pues sería la superficie de control, ¿no?, entonces que corresponde a la línea punteada. Entonces esto es un volumen de control fijo. Luego, una vez tengamos definido nuestro volumen de control, lo analizamos para un tiempo delta t, ¿sí? Entonces se dan cuenta en esta figura, en nuestro volumen de control se desplazó una cierta distancia, ¿no?, se desplazó una cierta distancia. Entonces lo que analizamos es qué le pasa a, digamos, a las partículas del fluido o a la materia cuando se desplaza una cierta longitud, ¿no? En este caso se desplazó una longitud L1 en la sección 1 y se desplazó una longitud L2 en la sección 2. Entonces, este delta 1, delta L1 y delta L2, pues si conocemos la velocidad en 1 y la multiplicamos por el delta t, pues nos da la longitud, ¿no? Simplemente es despejar de la ecuación de velocidad, que longitud sobre tiempo, despejamos la longitud. Y en el 2 también conocemos la velocidad 2, la multiplicamos por nuestro tiempo delta t y obtenemos una longitud. O sea, aquí la velocidad en 1 y velocidad 2 son diferentes y me generan dos longitudes o dos deltas de longitudes diferentes. Después de analizar nuestro desplazamiento, observamos esta figura un poco más simplificada. Entonces se dan cuenta que nuestro volumen original es la línea azul claro. Esto es nuestro volumen original, pero nuestro volumen desplazado se desplazó en nuestra línea punteada de color negro. Resulta que al hacer ese desplazamiento, el volumen original que teníamos quedó compuesto de dos volúmenes, ¿no?, el volumen 1 y de esta región azul, ¿sí? Entonces esta región azul entonces se dan cuenta que nuestro volumen original quedó en 1 y esta región azul, pero esta región azul, ¿qué va a ser? Pues el volumen original que teníamos, que era el volumen de control, menos esta región 1, ¿sí? Entonces ahí nos queda una región en medio y la región 2, que es digamos lo que salió del volumen de control, ¿no? En esta región 2 se considera como lo que salió del volumen de control, ¿sí?
Entonces, con esa idea podemos analizar ya de manera un poco más formal nuestras ecuaciones. Entonces, lo que hacemos es analizar para un tiempo t. Entonces, recuerden que para un tiempo t la cantidad extensiva es igual a la cantidad que hay dentro del volumen de control, ¿sí? Porque no se ha desplazado. Entonces, la cantidad del sistema, digamos de masa o de materia, la cantidad de materia es igual a la cantidad que hay dentro de nuestro volumen de control, porque aún no se ha desplazado. O en el instante tiempo t más delta t, pues ocurre ese desplazamiento, ¿sí? Entonces, de nuestro volumen inicial B sub c prácticamente se desprende el volumen 1 y el volumen BC menos 1, ¿sí? El volumen de control en el T más delta T, o sea, cuando se desplazó, pues estaría conformado por la región sombreada con azul, que era BC menos 1 más 2, ¿sí? Más la región 2, que es lo que tenemos aquí en la figura, ¿sí? Entonces, este es nuestro volumen de control en la región BC, que sería BC menos 1 más 2, ¿sí? Entonces, en el T más delta T se nos forma ese volumen de control. Y matemáticamente, pues es simplemente sumar las cantidades extensivas en cada uno de esos volúmenes, ¿sí? En términos generales, entonces tenemos que la cantidad de propiedad extensiva en el sistema en T más delta T, pues será igual a NBC menos N1, que es la zona sombreada, más N2, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, aquí ya la damos un poco más desglosada, entonces simplemente sería la zona NBC, que es el volumen de control original, menos la región N1 que se desplazó, y a eso le sumamos la región N2 para un T más delta T. Entonces todo esto sería en T más delta T. Aquí lo que hacemos es, lo que nos interesa a nosotros es como el cambio que hubo desde delta T, ¿sí? De este T a este T más delta T, ¿no? Ese cambio que va a ser, pues va a ser lo que cambió en el T más delta T menos lo original, ¿no? Es como un delta. Entonces nuestra variable extensiva cambió en esta proporción, ¿sí? Simplemente al final o al estado final le restamos el estado inicial. Ese estado inicial, pues también se lo restamos a ambos lados de la ecuación en el sistema, y acá pues sería el estado inicial, que es NBC en el tiempo t. Hecho, en conclusión, le restamos a la cantidad en t más delta t, le restamos la cantidad en el tiempo t, ¿sí? Entonces a la ecuación que aparece 12.3 le restamos a ambos lados la cantidad en el tiempo inicial o t. Aquí lo que hacemos ya es simplificar. Aquí, como dividir una ecuación por un término, pues no afecta a la ecuación. Si dividimos la anterior ecuación por un delta t, no le pasa nada a la ecuación, pero nuestro significado es que la cantidad extensiva en el cambio de t más delta t con respecto al tiempo indica la variación que hay de esa cantidad extensiva en un delta tiempo, ¿sí? Acá lo mismo, en esta cantidad la dividimos sobre el tiempo y nos indica la variación de esa cantidad con respecto al tiempo. Aquí lo que hacemos es simplificar esta ecuación, ¿no? Entonces
aquí pasamos, por ejemplo, a ver si la puedo poner ahí. Aquí agrupamos las cantidades que tienen que ver, por ejemplo, con el volumen, esta con esta. Entonces será NBC en el tiempo t más delta t menos NBC en el tiempo t, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí, simplemente lo agrupamos. Y nos quedaría N1, o N del volumen 1 y N del volumen 2 en t más delta t, ¿sí? Simplemente separamos esos términos, obtenemos 4 términos de esta ecuación. Entonces está la primera, que es el cambio de la propiedad extensiva en el sistema con respecto al tiempo. El segundo es el cambio de la propiedad extensiva dentro del volumen de control en el t más delta t con respecto al tiempo. Y los términos 3 y 4 son el cambio de la propiedad extensiva en las fronteras, ¿sí? En la frontera 1 y 2 con respecto al tiempo. Si observan este término, se dan cuenta que es un cambio de una propiedad con respecto a otra, digamos en este caso el tiempo. Si a eso le aplicamos la definición de derivada, que es el límite de la diferencia de una cantidad con respecto a la diferencial de otra cantidad, ¿sí? Que en este caso son propiedad extensiva sobre el tiempo. Entonces, si le sacamos el límite cuando delta t tiende a 0, eso nos define una derivada, ¿sí? Entonces, este término es la derivada total de la propiedad extensiva con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, si analizamos el segundo término, es una diferencia de una cantidad con respecto a una diferencia de otra cantidad. Si le aplicamos el límite también a esta ecuación, obtenemos también la definición misma de derivada, ¿sí? En este caso es la derivada de la cantidad extensiva en el volumen de control con respecto al tiempo, ¿sí? Ya por definición pues se ha encontrado que esta derivada se la puede dar de esta forma, ¿sí? Esto porque n es la integral dentro del volumen de control, por la que habíamos ya definido, de la propiedad, en este caso intensiva, por la densidad, por el diferencial de volumen, ¿sí? Reemplazamos simplemente esta cantidad, ¿sí? Entonces nos queda el diferencial con respecto al tiempo de la cantidad de n, pero la n la habíamos definido como la integral de volumen. Entonces ya tenemos simplificado dos términos. Y el tercer término, se dan cuenta que es una diferencia también de dos cantidades con respecto a esta cantidad que es el diferencial de tiempo, que si le aplicamos el límite también obtenemos como el cambio que hay en las fronteras, ¿sí? Ese cambio en las fronteras nos indica que es el cambio que hay en la integral de superficie de entrada y de salida, ¿sí? Entonces eso se lo define como la integral cerrada de superficie de la propiedad intensiva por la densidad por la velocidad por un dA, ¿sí? Entonces esta es propiedad intensiva por densidad por velocidad por un dA. Entonces ya tenemos, en resumen, estos tres términos, pues los reemplazamos en la ecuación 12.6 y obtenemos esta ecuación, que el cambio de la propiedad extensiva en el sistema con respecto al tiempo es igual al cambio de la propiedad extensiva pues con respecto al tiempo dentro del volumen de control más
el cambio que hay en las superficies de control de esa propiedad extensiva. Y esta se conoce como ecuación del teorema de transporte de Reynolds, ¿sí? Esta es la ecuación que rige prácticamente el comportamiento del movimiento de un fluido. Y lo que hacemos es aplicarle, como n es la propiedad extensiva, que puede ser cualquiera, ¿no? Masa, energía, cantidad de movimiento, simplemente se la aplicamos a cualquiera de ellas y obtenemos una ecuación, digamos una ecuación fundamental, reemplazando aquí en esta ecuación del teorema de transporte de Reynolds.